No sé por qué, queridos amigos, pasan desapercibidos hechos que pueden ser de la mayor gravedad. Todos sabemos que en Venezuela se acabó cuanto había, porque se la robaron toda, no dejaron nada. Y entre lo que no dejaron combustible. El país más rico del mundo en petróleo no tiene gasolina. Esa es una de las paradojas que pasan desapercibidas para la crítica internacional, porque esa es la manera de medir el famoso socialismo del siglo XXI. Pero bueno. Y le echan la culpa a los bloqueos, ¿no? Porque ese ha sido el mismo argumento de Corea del Norte, de Cuba, claro. No, es que como nos tienen bloqueados, entonces claro, se fue el país. Por los bloqueos acabamos con las refinerías. Por los bloqueos acabamos con la explotación de los pozos petroleros gigantescos que teníamos por el bloqueo, claro. Pero el tema está en que Venezuela, desesperada, está suplicando que le manden gasolina de alguna parte. Y esa gasolina viene de Irán, en unos buques que tienen que soportar el bloqueo de los Estados Unidos, y ahora la noticia es que Venezuela ha mandado su poderosa armada, que no sabemos si navegue. No tenemos ni idea si esos barcos de Venezuela armada que estrelló uno de sus barcos contra un buque mercante alemán y se hundió, no el buque alemán. Sí, la fragata venezolana, ¿no? Muy bien. La pregunta es, esos barcos cargados de gasolina, barcos de Irán cargados de gasolina que desafiando a los Estados Unidos van a llegar a las costas de Venezuela, ¿llegan o no llegan? En Venezuela no hay gasolina. La desesperación de la gente ha llegado hasta extremos inauditos, pues es que la gente tiene que esperar días enteros para que le den un galón de gasolina en la motocicleta. Eso ya es el final del final. Viene gasolina de Irán, desde Irán, para Venezuela, a cambio del oro de Venezuela, ¿no? No se le olvide que Venezuela ha sacado lo que le quedaba de oro para tratar de pagar alguna cosa, algo de comida y algo de gasolina. Pregunta, ¿la Armada de los Estados Unidos va a dejar llegar esos buques iraníes a las costas de Venezuela? Posiblemente no los deje llegar, y así lo dejó entrever el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ayer precisamente en una rueda de prensa cuando le preguntaron por Venezuela, y dijo lo siguiente: los tenemos rodeados, está rodeada Venezuela a un nivel que nadie sabe de qué magnitud es, pero ellos lo saben, estamos observando a ver qué pasa. Es lo que dijo el presidente Donald Trump, precisamente refiriéndose a este tema, a la llegada de los buques tanqueros iraníes desde el país persa hacia Venezuela. Irán desde luego ha amenazado y ha dicho, si atacan a estos buques iraníes, se la tendrán que ver con nosotros. Venezuela está llena de iraníes terroristas que han sacado el oro de Venezuela, lo que le quedaba de oro, y están esperando esa gasolina, pero la están esperando con ansia infinita, porque no tienen cómo moverse. Ya, definitivamente, no hay gasolina en Venezuela. ¿Qué va a pasar? Como largo el viaje, ¿no? Y un par de tanqueros, pues, ¿qué tanto pueden abastecer a un país entero, además? Lo que quiera, pero ¿llegan o no llegan? Que no es mucho. Muy probable que no, doctor Fernando. Pero además recuerden que también la aerolínea iraní, esta Mahayan Airlines, sigue viajando a Caracas, y al parecer estaban entregando o proveyendo, si se quiere, al régimen de Maduro de todos los elementos necesarios para tratar de reactivar algunas de las refinerías. Pero creo que el debate va más allá, doctor Fernando. En Venezuela, un litro de gasolina cuesta menos que un litro de agua, ¿no? Y siempre se han negado a revisar ese asunto y ajustar los precios, porque ahí sí creo que se cae cualquier gobierno que trate de hacerlo. Porque el populismo también es eso, doctor Fernando. El populismo también es pensar que como somos un país productor de petróleo, entonces aquí la gasolina es prácticamente gratis, y eso pues ya es costumbre en Venezuela, y usted sabe que se dice que el gobierno que pretenda subir en algo la gasolina en Venezuela se cae, doctor Fernando. Bueno, ese gobierno se cae, y el gobierno que siga regalando la gasolina, ¿se cae o no se cae? Es que no va a tener cómo soportar nada. Pero mire, siempre decimos se caerá, tocó fondo, llegó al final, y ahí siguen. Y en el tema de subir el precio de la gasolina, pues es que vimos el año pasado, tal vez, ¿no? Como en Ecuador, cuando el presidente Lenín Moreno intentó subir el precio de la gasolina, pues obviamente casi se cae también.
salió todo el mundo a las calles. Pues le tocó reversar todo, ¿no, Sergio? Le tocó patraciarse. Y lo tenía que subir además para poder cumplir con los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, pues la encrucijada, ¿no? La encrucijada es o tener al pueblo levantado en las calles o pagar las deudas internacionales. Pues prefieren obviamente no pagar las deudas internacionales y... Bueno, pero yo les quiero cambiar de tercio. Sergio, doctor Fernando, ayer todos ustedes vieron, el presidente Pastrana se expresó muy fuerte con relación a aquello que hablamos nosotros ayer aquí en La Hora de la Verdad. El presidente Pastrana puso en Twitter: desafortunadamente personajes como este, hablando del hijo de Jorge Tobar, por razón de sus relaciones de sangre, ponen en entredicho los principios y la moral de nuestra coalición. No podemos untarnos de Jorge 40, señor presidente Iván Duque. Eso es una crítica muy fuerte. Algo está pasando allí, e incluso ayer, consultando con algunas de las fuentes que tenemos cerca a Palacio, decían que parecería una especie de conflicto interno en el Sanedrín del presidente Duque. Doctor Fernando, Sergio, ¿cómo lo ven? Esa declaración del presidente Pastrana amenaza con esa luna de miel que vive el Partido Conservador y el gobierno nacional. Eso no lo va a permitir. Creo que van a tener que echar para atrás el nombramiento si no quieren tener problemas. Y además vieron que ya las FARC también entonces está pidiendo que Timochenko renuncie a la dirección del partido FARC, ¿no? Por haber apoyado de alguna manera ese nombramiento de Pupo 40. Y sale a dar declaraciones Andrés París, el inefable Andrés París. Todos estos bandidos se muestran en estos momentos. ¿Le van a aceptar la renuncia a Timochenko por el nombramiento del hijo de Jorge 40 como, hágame el favor, como quien maneja las víctimas desde el Ministerio del Interior? Es que definitivamente les falta cualquier dosis de tacto político. Bueno, el presidente Uribe de Mar dijo que Raúl Reyes y Iván Cepeda estaban vinculados y estaban unidos. Raúl Reyes, recuerden, el bandido, superbandido, violador de niños que estaba en la frontera con el Ecuador, hasta donde llegó la Fuerza Aérea Colombiana y le bombardeó el campamento. Claro, protegido por Rafael Correa, ¿no? Recordemos. Pero desde luego, le encontraron sus computadores y le encontraron todo, y ahí estaba Cepeda con Raúl Reyes, y aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada porque, recuerden ustedes, en aquel momento, doctor Fernando, cuando se produjo el bombardeo, las fuerzas militares se lograron incautar de varios discos duros, memorias USB y computadores que fueron puestos a disposición de las autoridades, pero que por un tema de cadena de custodia y de otras excusas, entre otras, haber bombardeado en frontera con el país vecino, con Ecuador, terminaron invalidándolas y dejándolas como simplemente algo que no se podía probar, no se podía presentar ante la justicia. Pero vea que se publicó un libro del que yo no sabía, no sé si ustedes tenían idea de ese libro, y es que existe una recopilación que hicieron en Reino Unido precisamente sobre esos computadores. Fue un libro que se vendió mucho, yo lo estuve consultando para ver si lo conseguía acá en Colombia, no se consigue, y ese libro se llama Dossier de las FARC. Es toda una recopilación, es del 2011, es toda una recopilación de lo que traían los discos duros y las memorias USB tomadas del campamento del terrorista Raúl Reyes. Y lo que hizo anoche el presidente Uribe fue recordar a la plenaria y al país que la FARC política nunca arrancó, nunca empezó, porque legitimaron las pruebas que había en esos discos duros y que había en esas memorias USB, y leyó un par de mensajes que había escritos allí entre los terroristas de las FARC y algunos de la clase política. Esa fue una de las gracias jurídicas de la Corte Suprema. Allá estaban los computadores, allá estaban las evidencias, las trajeron con todo el cuidado con que se podía. Es que no se les olvide que eso era después de un bombardeo en territorio ajeno y territorio prácticamente enemigo, porque lo manejaba Rafael Correa. Lo traen y la Corte Suprema de Justicia dice no vale, porque han debido tomar no sé cuáles precauciones judiciales, y entonces ha debido participar un juez de no sé qué diablos, y todo para encubrir a las FARC. Es que desde hace mucho rato los jueces de Colombia han estado apoyando a las FARC. Esto no es nuevo, de Mar, esto no es nuevo, esto es viejo.
porque están apoyando el plan de paz de Juan Manuel Santos, que no es otra cosa que el plan de entrega del país a las FARC. Digámoslo con toda franqueza y con toda claridad. Y para por quienes, eso ese para papelucho quienes, había que destruirlo. Había para que quienes volverlo lo puedan trizas. tener, doctor Fernando, algún oyente puede pasar, porque lo averigüé y en Colombia sí existe el libro. Sí estuvo, sí se vendió en librerías colombianas. Lo mandaron a recoger. No existe, en este momento no existe en ninguna librería porque hice la búsqueda desde el día lunes y ya estamos hoy a jueves, vean ustedes, y no lo he logrado. Que era una de las cosas que queríamos conversar esta tarde-noche, a las 6 de la tarde, en la hora de la verdad, en el Facebook Live y a través de YouTube. El libro se llama Los documentos de las FARC, Venezuela, Ecuador y el archivo secreto de Raúl Reyes. Amazon lo tuvo disponible durante algún tiempo, ya no está tampoco en Amazon el libro disponible, no en español, aparentemente en inglés sí se encuentra, pero no entiende uno si la librería funciona o no funciona porque lo intenté y tampoco me funcionó. El caso es que viene el libro y viene un CD con todas las pruebas de lo que trae el libro en transcripciones de correos electrónicos. Y el presidente Uribe se lo recordó a ese sector de la extrema izquierda que insiste en criminalizarlo a él y de señalarlo de las chuzadas, de señalarlo de la persecución política, y eso lo juntan con el Ejército Nacional como si fuera una empresa criminal y terminan pues obviamente en el presidente Iván Duque señalándolo de seguir con esa empresa criminal que ellos llaman. Pero miren ustedes, le contestó el presidente Uribe a Iván Cepeda, a Antonio Sanguino y a Gustavo Bolívar. Si les parece, escuchemos cómo le contestó a Antonio Sanguino, que es uno de los verdes de la Comisión Segunda y es senador de la República. Esto fue lo que le dijo el presidente Uribe. Yo he respondido por todo, senador Sanguino. No confunda usted la inteligencia que tiene que hacerse sobre organizaciones criminales con la inteligencia nunca aceptable, indebida que fuera, a un partido político o a una organización intelectual. En el Centro Democrático hablamos duro, pero no robamos. Senador Sanguino, usted que habla tan duro, no le ha explicado al país cuál fue su participación en el carrusel de Bogotá. Señor ministro. Ahí tienen ustedes. Fue la respuesta al senador Sanguino. No ha explicado cuál fue su participación en el carrusel, ¿no? Eso muy poquitos lo han explicado. Bueno, Demar, y cambiemos de tercio. Parece que hoy sí habrá decisión en el caso de Andrés Felipe Arias. Pues, doctor Fernando, soplan muy buenos vientos. Sabemos que aparentemente, esto es muy al oído, aparentemente, la decisión está 7-2, 2 en contra, 7 a favor de darle la doble instancia a Andrés Felipe Arias. Único tema en la agenda hoy de la Corte Constitucional, la discusión del caso de Andrés Felipe Arias. ¿Y cuáles son los dos santistas que están en contra de la segunda instancia? Son dos santistas. No. Pues, sí, son dos santistas entre ellos, coja. De los que almuerzan con Juan Manuel Santos cuando están en pleno debate allá, claro, y que le deben todo a Juan Manuel Santos porque son unos mediocres, son unos juristas que no darían para jueces municipales y están de magistrados de la Corte Constitucional o magistradas, ¿no? De lo que es altamente probable. En todo caso, pues esta tarde a las 6 de la tarde, en la hora de la verdad lo comentaremos. Esperemos pues que esos buenos vientos que soplan se confirmen para que Colombia no quede en vergüenza ante la humanidad. Sería el único país del mundo que resuelve que hay un género de colombianos o un grupo de colombianos que no tienen derecho a una doble instancia. Ya, recuerde, Horacio Serpa se arrepintió. Sí. Y dijo, Serpa salió a decir que se habían equivocado en la Constituyente. No se equivocamos. La pregunta es ¿qué motiva a Serpa a lanzar ese mensaje? ¿Un arrepentimiento verdadero reconociendo el error o allanando un camino judicial que quizás le pueda esperar también a él? Hay que creer que sí, pues yo no sé por qué. Hay que creer en la buena fe de la gente. Y Serpa parece que está muy enfermo y cuando la gente está muy enferma tiene tendencia a hacer reconocimiento de la verdad y a estar tranquilo con su conciencia. Yo pienso que es por eso, que es sincero y que como muchos constituyentes, entre ellos el actual ministro de Defensa, se estarán diciendo por qué hicimos esta barbaridad.
porque Oiga, pusimos única instancia en el juicio de unas personas cuando la doble instancia es un principio universal y obligatorio para Colombia por el bloque de constitucionalidad. Es que no es que si Colombia quiere o no quiere, no, es que está obligada internacionalmente por tratados en vigencia a concederle la doble instancia a cualquier persona que sea condenada. Pero parece que la justicia y la doble instancia solamente aplica para ciertos sectores de la extrema izquierda, porque para la derecha nunca hay ni doble instancia, ni debido proceso, ni presunción de inocencia, ni derecho al buen nombre y a la honra. Sobre todo si se trata de militares, ¿no? Sobre todo eso. Los militares como que están extraditados de la Constitución Mire, política de Colombia. Ayer en el debate, doctor Fernando, que fue uno de los mejores debates que hemos visto en los últimos tiempos, puedo perfectamente pensar en que hace 2 años no veíamos un debate de ese rango, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dedicó 1 hora y 40 minutos para defender a las fuerzas militares y obviamente el presidente Iván Duque, al que han tachado de liderar pues toda una bandola de chuzadores. Fue una delicia escuchar al ministro Carlos Holmes Trujillo decirle a alguien como Gustavo Bolívar, pues recordarle que él, Carlos Holmes Trujillo, había sido constituyente y que sabía muy bien cuáles son los derechos fundamentales de los colombianos, porque pues el señor Gustavo Bolívar salió a pedir más o menos que destituyan a los militares que estén involucrados en cualquier hecho de corrupción, pero que además los destituyan ipso facto, que no haya, o sea, sin debido proceso, sin derecho a la defensa, y en medio de todo esto que les quiten cualquier asignación de retiro a la que tengan derecho, lo que es absolutamente ridículo e imposible. Pero miren ustedes, el presidente Uribe también le contestó al señor Gustavo Bolívar y le contestó en estos términos. Esta fue, para terminar la noche, fue la de oro. Escuchen ustedes. Pero el perfilamiento suyo es muy fácil, senador Gustavo Bolívar. Con sus fotos y su ostentación de su yate, sabemos lo rico que es. Oyéndolo hablar de la inteligencia militar y de los temas de tributario, sabemos lo inteligente que es. Y leyéndolo en las redes, sabemos lo buena persona que es. Perfilarlo a usted es muy fácil, no hay que hacer mucho esfuerzo. Gracias, señor presidente. Muy bueno, muy bueno. De antología. Bien con sus yates, sabemos lo rico que es. Bueno, pues Gustavo Bolívar no ha explicado muy bien de dónde viene su inmensa fortuna. ¿No? En fin, qué maravilla. Le quiero contar una historia. Ayer hubo 17 muertos en Colombia. ¿Sabe dónde estuvo la mitad de esos muertos? Bogotá, ¿no? No, o Amazonas. Cartagena. Cartagena. Entonces el gobierno nacional dice que va a ampliar el cerco epidemiológico en Cartagena, y no entiende uno el mensaje contradictorio, porque por un lado el gobierno dice que ahora pues que es responsabilidad de los alcaldes el manejo del tema, pero por el otro lado cuando ven que pasa lo que pasa en Cartagena, por ejemplo, pues ahí sí intervienen. Entonces pues no sabe uno cómo va a funcionar esto ya a partir del 1 de junio, cuando los alcaldes tendrán la mayor responsabilidad del tema y el gobierno nacional pues será un observador o intervendrá como lo está haciendo en este momento en Cartagena. Bueno, pues es que tiene que intervenir. Es que, ¿cómo le parece? De 17 muertos, 8 en Cartagena. Nos habíamos olvidado en Cartagena. Y a Cartagena llegó el coronavirus en grande y llegó nada menos que navegando en los más lujosos cruceros que surcan el Caribe. ¿Cómo le parece? Doctor Fernando, y sobre ese particular, yo estoy muy preocupado. La extensión de la cuarentena, que todo parece indicar que tendrá que hacerse hasta cuando lleguemos al pico, y todavía no tenemos muy claro cuándo será el pico, pero si el pico de esta pandemia llegase en junio o julio y por lo tanto tuviésemos que extender las medidas de cuarentena, pues el desempleo va a estar por encima del 20%, el crecimiento económico va a estar en -9 hasta -10, ya están diciendo algunos analistas. Y eso además implica, doctor Fernando de Mar, Sergio, que los ingresos de las entidades territoriales van a seguir de capa caída. Por eso ya le permitieron ayer a estas entidades, doctor Fernando, endeudarse hasta por el 100% de sus ingresos corrientes, cosa que pues antes era imposible en el marco legal, y además de eso les van a permitir quedarse con el 100% de la sobretasa de la gasolina, esa que pocos igual están consumiendo porque estamos en cuarentena. De tal manera que las entidades territoriales, doctor Fernando, están a puertas de quedarse ya sin caja,
y pues sí o sí le va a tocar intervenir al gobierno nacional, no solo con estas medidas, sino directamente, doctor Fernando. Sí, señor. Tiene usted toda la razón, pero le quiero dar una noticia sobre el sitio donde usted está, sobre México. La situación de México con la pandemia es terrible, según las cifras. Pues le quiero decir que los mexicanos registran más salidas a la calle a pesar de la crisis por la pandemia. Es decir, mientras más pandemia, más salen a la calle. Bueno. Así es, doctor Fernando, y quiero decirle que interesante. así está haciendo. La gente ya se aburrió y están saliendo. Uno podía salir de a uno y podía ir uno a los diferentes supermercados, centros comerciales están cerrados de a uno y las medidas se han aligerado, si me permite el término, por decir cualquier cosa, y ya uno ve que realmente la gente se desesperó, está saliendo a la calle, pero no hay quien los pueda frenar. Ayer justo salí yo precisamente al supermercado y vi como una patrulla estaba haciéndole algunas recomendaciones a personas que estaban juntas, pero ya no hay cómo. Es como si hubiera habido un desespero y la gente dijera, ya no más. Y aquí pues la economía informal es muy alta, igual así que en estaremos, Colombia. Y sobre así estaremos todo en a partir de junio en municipios ya Colombia. la gente salió. Claro, y Es así muy estaremos a probable, partir de Sergio. junio en Colombia, porque pues ya se acaba el aislamiento preventivo obligatorio como lo conocemos hasta hoy, entonces pues... Bueno, la pero gente eso a va a partir del depender de 1 cómo junio. se comporte la curva y bueno, ¿no? No, Pues la nada. curva se está comportando muy mal. Muy mal, La- sí, la curva va muy La mal. curva, la información curva va del- para arriba todos los días, de mar. Todos los y de días va manera- para y de arriba man- la y de curva. manera exponencial. Pero, y bueno, oiga, Sergio, usted se preguntaba esta semana, y también lo hizo la semana pasada, si mal no estoy, sobre si en el vuelo humanitario llegaría Gustavo Petro desde La Habana, Cuba. Claro, Ah, 25 se de lo mayo confirmo tenemos al la fecha oído. en el calendario. En vuelo humanitario hay que tener humanidad con Gustavo Petro, pues es que es inhumano dejarlo allá en Cuba. Nos No, cuentan... no- donde no hay jabón, ni crema de afeitar, ni comida, No, ni ya, nada. ya, No. ya se arregló. Ayer Tema de lo vimos en la afeitar plenaria no hay. diferente. Ah, ¿Ah? ¿ya se afeitó? ¿Ya Sí, se ayer. afeitó? Ah, bueno. Sí, sí, caramba. ayer estaba bien. Se Debe está ser porque ya preparando para la llegada. el vuelo. Se Sí. está preparando para el vuelo. Les cuento al oído, nos hacen el comentario. Precisamente el senador Gustavo Petro regresará a Colombia en avión por donde llegó el coronavirus, que él tanto critica, por donde los ricos lo trajeron a Colombia, llegará en avión y que con su familia, con una de sus hijas y con su esposa Verónica, quien también lo acompaña en La Habana. Ah, Y llegará a Santana 2 de Chía, un barrio humilde de Chía, un barrio muy humilde. Un barrio muy humilde, sí. No, sí, sí. claro. Claro, con Es que una así son casita, con una casita No, muy un ranchito, pobre que un ranchito. tiene, No, un ranchito ranchito, unas llega tejas. a su ranchito, llega Gustavo A su Petro. ranchito de vivienda de interés social, claro. Exactamente. Bueno, y finalmente Claudia López aplazó los pagos de impuesto predial. Seguía, pero tenazmente, con una cabeza dura, que uno decía, ¿esto qué es? Una persona inteligente, para cobrarle el 5 de junio. Entonces lo pasó para el 15 de agosto. Yo no creo que el 15 de agosto o el 14 de agosto. El 15 de agosto es festivo, claro que pasa para el lunes siguiente, ¿no? Como este lunes también tendremos festivo, porque este jueves, es decir, hoy, ¿es jueves de Corpus o jueves de la Ascensión? Porque son dos jueves, fiestas religiosas en mayo, comienzos de junio. El próximo, De la Ascensión, me parece. El Déjame, jueves. ya le confirmo. el lunes próximo es festivo, porque hoy era tradicionalmente festivo, pero por la ley Emiliani pasa al próximo lunes. Día manera, de la pues, Ascensión. que Claudia López aplazó los pagos y es que la situación económica es terrible. ¿Sabe cuánto le está costando a Puerto Rico el coronavirus hasta ahora? ¿Qué dijo la gobernadora? 6.600 millones de dólares. ¿De dónde va a sacar Puerto Rico 6.600 millones? Puerto Rico que viene además de una situación catastrófica tras haber enfrentado huracán, terremoto, tras haber estado devastado. Recuerde usted que Puerto Rico está en bancarrota como tal. No, imposible. Y esto del aplazamiento del predial, pues muy bueno y todo lo que quiera, pero en últimas termina siendo patear el problema para adelante, porque llegará después la nueva fecha y la gente cada día estará más hundida y con menos posibilidad de pagarlo además. Me parece a mí.
Pero es que además, doctor Fernando, ¿cuándo Sí. viene el pico? Yo sigo preguntando. Ah, no, ¿Qué han deje, dicho? deje Porque de es que, ser... que a usted le dicen el pico será en junio o en julio. Les falta nomás decir que a lo mejor en agosto. No, que deje digan. de ser impaciente, que se llega. Esto sigue subiendo y subiendo y algún día llegará al pico. Al Everest se llega, subiendo. El coronavirus Pues, también va a llegar al pico. Pero algún mi día, no sea oncólogo- impaciente, Santiago. Mi oncólogo, que es bien conocido por Santiago, me escribió anoche y me dijo, mire, en los próximos 12 a 18 meses es posible que entre el 60 y el 80% de la población mundial esté contagiada. Entonces, pues, esta batalla quizás se perdió. Esperemos. Es que no sé si se perdió o si se tomaron las medidas antes de tiempo, porque es que pareciera que una cuarentena tan prolongada, pues primero es insostenible, No. ya la gente psicológicamente tiene que salir. Pero ¿cuántas muertes evitó? Esa es la pregunta. ¿Cuántas muertes se han evitado? Y ha habido tiempo para preparar hospitales, para preparar unidades de cuidados intensivos, para prepararse. Yo no soy de los que dicen es que nos anticipamos. No, probablemente por haber hecho las cosas oportunamente hemos economizado muchas vidas. Probablemente no. Ahí están pero ahí los el tema, doctor hospitales. Fernando, es el coronavirus llegó para quedarse. Es decir, entre más leemos y más información recibimos, pareciera que esto ya va a tener que ser con cambios de horarios, esto va a tener que ser con un cambio en la forma como operan las empresas, en los cambios de suministros, pero la pandemia va a seguir y ya lo hemos visto en Francia cuando se empezaron a abrir diferentes negocios, volvió a subir el número de casos. Paradójicamente la tasa de mortalidad, cuando uno la compara con los casos confirmados, ha bajado precisamente por lo que usted dice, que ya más o menos sabemos qué es lo que hay que hacer, cuándo ir a un hospital, cuándo no, qué tratamiento tiene que darse, etcétera. Pero esto llegó para quedarse y el asunto ahí, doctor Fernando, es si no tenemos claro cuándo es el pico, en el momento en que estemos allí, se mantiene la cuarentena, levantamos la cuarentena en pleno pico. Ayer Claudia López estaba diciendo que si la gente no respetaba el cambio de horario que implicaba entrar a trabajar a las 12 del día, iba a cerrar Transmilenio, porque pues las cosas estaban muy complejas. Yo no sé, doctor Fernando, yo no sé qué va a pasar con Colombia con un desempleo que podría llegar, si se extiende un mes más la cuarentena, al 22% de desocupación, doctor Fernando. Con Colombia y con el mundo. No, y la situación económica de Colombia va a ser gravísima. Y mire, en medio de esto, le doy esta noticia para que terminemos y pasemos a hablar con nuestro invitado. La Fiscalía imputará cargos a 10 mandatarios locales, 8 alcaldes y 2 gobernadores por supuesta corrupción en contratos del COVID-19. Pues Es le decir, cuento, doctor Londoño, de último minuto, acaban de capturar precisamente al alcalde de Guaduas, en Cundinamarca, al señor Germán Herrera, por presuntos actos de corrupción con la adquisición de mercados para la pandemia. que no hay derecho, por Dios, no hay Noticia de derecho. último minuto. Uno se pregunta qué corazón puede tener un bandido que se robe la plata de la gente, de la comida de la gente más pobre. ¿Tienen corazón? ¿Tienen conciencia? ¿Qué clase de seres humanos son esos? Cualquier castigo que les impongan es poco. Bueno, queridos amigos, y al oído tenemos un invitado muy especial sobre un país que la ha pasado muy mal. Nuestro vecino Ecuador, lo que influye desde luego en nuestra frontera y lo que influye harto en los destinos de Colombia.